Bienvenidos todos a esta sesión del Cloudster Summit, transformación impulsada por la nube. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster y es para mí un placer el día de hoy presentarles una sesión en la cual vamos a aclarar los conceptos de contenedores y microservicios. Eh, para quienes no me conocen, yo soy arquitecto de soluciones, llevo más de 20 años en esta industria. He tenido la posibilidad de trabajar en múltiples verticales, en la industria financiera, en gobierno, marketing digital, telecomunicaciones, seguridad, salud, industria. Y bueno, como parte de esto, pues hago parte del programa de Microsoft Regional Director. Somos expertos, especialistas en estrategia de tecnología para las organizaciones. Em, También pues soy arquitecto certificado de AWS, de la IASA y hago parte del Black Belt de seguridad y modernización de aplicaciones. Eh, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a enfocarnos en entender esas diferencias entre el concepto de contenedores y el concepto de microservicios, dos ítems que son muy populares hoy en día, pero muchas veces los equipos lo confunden o lo tratan de manera indistinta y son bien diferentes. Para ello, nos vamos a enfocar un poco en algo de historia, entender pues lo que nos llevó a desarrollar tecnologías como los contenedores y a desarrollar modelos arquitectónicos como los microservicios, que son es cada uno de ellos, cómo se relacionan y enfocarnos en tecnologías que se utilizan para los unos y para los otros. Y por último, vamos a ver algunos principios y patrones de diseño muy importantes en la construcción de microservicios. De esa manera, pues vamos a poder tener una mejor claridad entre la diferencia de los conceptos y poderlo, digamos, vincular a nuestros equipos y a nuestras organizaciones. Entonces, el concepto más importante que quiero resaltar el día de hoy y que quiero que se queden con ello es que los microservicios no son lo mismo que contenedores. Eh, Son dos conceptos diferentes. Microservicios es una aproximación arquitectónica de software, mientras que los contenedores es una tecnología para poder empaquetar y desplegar el mismo. Entonces, son cosas bien diferentes. El uno, modelo arquitectónico, el otro, una tecnología. Vamos a andar entonces y ver un poco de historia de cómo llegamos a cada uno de ellos. Recordemos que en un principio, pues habían servidores físicos y pues básicamente lo que teníamos en los servidores físicos era sistema operativo y nuestras aplicaciones. Y pues esto traía una serie de restricciones y limitaciones que nos daban para escalar. Escalar es difícil porque necesitaba más servidores físicos. Mover de un servidor a otro, migrar esa infraestructura no era fácil. Tradicionalmente las aplicaciones en esos momentos sufrían de un alto acoplamiento, es decir, que todo estaba demasiado entrelazado, demasiado dependiente y hacía difícil el poder separarlo y simplificar su arquitectura. Y pues también se tenían situaciones de alto desperdicio porque en escenarios de bajo uso, pues igual estaba consumiendo todo el servidor. Entonces, o los procesos de despliegue son procesos lentos, eh, dispendiosos. Entonces, esto era algunas cosas de las cuales sufrían muchas organizaciones y que poco a poco, pues, desde la perspectiva tecnológica se han tratado de resolver. Una primera aproximación fue la virtualización a través de hipervisores. ¿Qué es la virtualización? Básicamente es poder crear una capa de abstracción que me permita, bajo un mismo hardware, correr múltiples sistemas operativos de manera concurrente. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que bajo el mismo servidor físico, ahora tenemos un sistema operativo host
que ejecuta un hipervisor y ese hipervisor se encarga es de crear una abstracción del hardware para que otros sistemas operativos se puedan instalar y ejecutar sobre él. Entonces, básicamente lo que hacemos es fraccionar nuestro hardware en slots más pequeños en los cuales vamos a colocar múltiples máquinas virtuales y a su vez pues múltiples aplicaciones. Entonces pues allí seguimos, digamos, lo que tenemos es más abstracción, nos cuesta un poquito más la ejecución, pero tenemos mejor aprovechamiento del hardware. Entonces esto es más fácil de escalar porque ya puedo escalar en nivel lógico y no solamente físico. Puedo ser más elástico porque puedo poner más o menos instancias para atender una carga de trabajo particular. En la nube esto se paga por uso. Prendo la máquina virtual y la pago y pues esto no significa menor desperdicio. Y, pero pues digamos que siguen habiendo algunos de los problemas propios de las aplicaciones acopladas con los sistemas operativos, las dependencias de las librerías, por ejemplo, si hay unas librerías comunes entre varias aplicaciones, a veces se presentaban conflictos por las versiones, entonces algunos sistemas operativos no permitían tener más de una versión de un componente instalado a la vez, entonces si una aplicación dependía de una versión y otra de otra versión, pues las dos no podrían correr en el mismo sistema operativo, entonces esos problemas no desaparecían, pero pues básicamente lo que podía hacer era partir en dos máquinas diferentes, una con la versión uno y otra con la versión 2 y con eso pues estamos aislando y estamos quitando ese problema de compatibilidad. Entonces, esta fue una de las primeras aproximaciones para abordar ese problema, esas limitaciones que nos daban los servidores físicos y ese acoplamiento alto, pero también se desarrollaron tecnologías como los contenedores. Y los contenedores, digamos que son una aproximación un poco diferente en la cual hay una virtualización, pero no de todo un sistema operativo, sino de una aplicación. Pero el propósito principal de los contenedores es establecer un mecanismo estándar para empaquetar nuestras aplicaciones y sus dependencias, es decir, la aplicación y todas las librerías de las que depende, los runtimes de los que depende, y poderlo desplegar y ejecutar independiente de cuál es el sistema operativo base sobre el cual estamos corriendo. Entonces, esto es un avance grandísimo porque nos quitó una dependencia importante que era el sistema operativo, lo hace más liviano de ejecutar que ejecutar una máquina virtual completa y, y de esa manera, pues al final el sistema operativo ya no hay tantas capas de abstracción como sistema operativo, sino como sistema operativo, hipervisor y sistema operativo, creo lo que teníamos antes, sino que ya tenemos es un motor de contenedores que se encarga de esa abstracción general de cualquiera de estos contenedores y simplemente los despliego y los ejecuto. Ahí pues los contenedores tienen también pues unas condiciones de ejecución específicas. Básicamente lo que uno hace para crear contenedores es que primero arma una imagen, construye una imagen que es como esa plantilla base sobre la cual en runtime van a haber contenedores. Esos contenedores normalmente tienen es un almacenamiento efímero, es decir, que cuando se destruye el contenedor, pues los cambios que haya habido en el disco del contenedor, pues no son persistentes, entonces se requiere almacenamiento externo para que sea persistente esos cambios en los contenedores. Ese tipo de cosas son parte de las condiciones de ejecución de un contenedor. Entonces es un poco diferente a una máquina virtual, pero cumple un propósito bien importante y es estandarizar la forma en que paquetamos las cosas, las aplicaciones y las desplegamos. Y nos quita esas limitaciones de dependencias, las hace más sencillas de manejar. Entonces, claramente, un contenedor es bien diferente a una máquina virtual. Entonces, en la máquina virtual tenemos es múltiples capas de abstracción del sistema operativo, mientras que en los contenedores, pues tenemos es una capa de abstracción ya más de una ejecución y un empaquetado similares, pero no son lo mismo. Y la idea es que con los contenedores, por ejemplo, yo me quite esos problemas de incompatibilidad entre ambientes, porque el contenedor es básicamente una ejecución de una imagen que es estándar, que es igual en el ambiente de desarrollo, el ambiente de pruebas, el ambiente de producción. Entonces, de ahí se habla de que construyo una vez y corro en cualquier sitio, porque el contenedor básicamente es
una caja portable para poderla llevar a diferentes entornos de ejecución. Entonces, cumplen objetivos similares, pero son diferentes los principios de máquinas virtuales y contenedores. Ahora, veamos de dónde surgió el concepto de los microservicios. Primero, ¿por qué pensar en un concepto como microservicios? Y aquí el punto que abre toda esta discusión es el alto acoplamiento de las aplicaciones y la complejidad que lleva el hacer el mantenimiento de las mismas cuando todo está tan acoplado. Entonces, digamos que arquitecturas tan tradicionales como la arquitectura por capas, en la cual pues tenemos una capa de interfaz de usuario, una capa de servicios, una capa de acceso a datos, pero están, aunque son separaciones lógicas, las dependencias son altísimas. Entonces, por ejemplo, la capa de servicios depende fuertísimo de múltiples componentes de acceso a datos específicos que le permiten hablar con la base de datos. Esta capa de servicios de UI depende de las APIs que expone o los mecanismos, los contratos que exponen los servicios, y normalmente son un acoplamiento porque esto básicamente se despliega como un solo paquete en un solo nivel. Entonces, aunque sean varias capas lógicas, físicamente tiende a ser un solo nivel, tienden a haber altísimas dependencias, altamente acoplados, y eso es lo que llamamos una aplicación monolítica. Y con todas las malas características o características negativas que tienen estos monolitos, eh, es una aproximación demasiado frecuente, demasiado común. Los equipos eh, trabajan mucho en este modelo. Y eso pues plantea retos importantes de cara al desarrollo, a la actualización, a a la evolución del software. Hay mucha complejidad, ya que aunque tengamos procesos de un pipeline de entrega de pronto que nos permita acelerar el proceso de construcción, de prueba y de delivery, al final, un cambio en un componente me implica un despliegue de toda la aplicación, ¿cierto? Así yo esté modificando este componente azul, eh, tengo que desplegar todo el monolito. O el componente gris, tengo que desplegar todo el monolito y cualquier cambio que haga en ese componente gris, pues va a impactar a los otros componentes. Entonces, esto lo hace difícil de actualizar, difícil de modificar, difícil de evolucionar. Es todo basado en el alto acoplamiento. El concepto del alto acoplamiento es el enemigo, uno de los enemigos más importantes del software, del buen software. Y ese acoplamiento significa que un servicio o una funcionalidad depende de muchos otros elementos para poder prestar esa funcionalidad. Entonces, por ejemplo, cosas como los repositorios de datos compartidos. Este servicio de carrito de compras y este servicio de catálogo de servicios, catálogo de productos, utilizan el mismo esquema de base de datos, la misma estructura, el mismo repositorio. Entonces, si este cambia su esquema, pues va a impactar la forma en que este accede a los datos también. Entonces, fíjense que algo que debería ser aislado de este servicio, en realidad impacta al otro también. Y la forma en que se exponen las interfaces, los contratos, pues también impacta. Si este cambió y necesita colocar un nuevo campo en un query, pues este tendrá que hacer el cambio para cada vez que invoque el catálogo de servicios de productos, pueda incluir ese nuevo parámetro que se solicitó. Y eso son dependencias, ese es el acoplamiento, cómo dependen entre sí los componentes. Entonces, basado en ese problema de acoplamiento, surgió el concepto de los microservicios. Y los microservicios básicamente lo que dicen es, en vez de tener un monolito totalmente entrelazado de dependencias, lo que deberíamos tener es una cantidad de servicios independientes que pueden interactuar entre sí, pero que no dependan entre ellos para poder cumplir su objetivo de negocio, que puedan evolucionar de manera independiente, que no dependan de los detalles internos de los servicios. Entonces, ¿qué es un microservicio? Un microservicio es básicamente un modelo de arquitectura de aplicaciones en las cuales el principio
el elemento principal, la idea principal es que nada se comparte entre los microservicios. Es decir, son independientes completamente, desde su punto de entrada hasta su repositorio de datos, son independientes entre sí. Esa es la máxima de los microservicios. Esa orientación, entonces, básicamente lo que también establece es que la relación entre estos servicios es débilmente acoplada. Débilmente acoplada, es decir, que es a través de APIs externas o a través de eventos, la integración y la interacción entre ellos. Ya vamos a ver más en detalle qué significa esto. Y por último, es que esos microservicios estén especializados, sepan hacer una sola cosa, pero hacerla muy bien y puedan evolucionar de forma independiente. Eso es básicamente el concepto de los microservicios. Si se fijan, esto no tiene nada que ver con los contenedores. Como concepto, pues un microservicio se podría desplegar en microcontenedores, claro que sí, pero no significa que haya una relación directa entre microservicios y contenedores. Entonces, ¿cuál es la anatomía de un microservicio? ¿Qué tiene por dentro un microservicio? Entonces, básicamente se compone de una lógica de aplicación, una API pública, que por lo general es una API REST, una API HTTP o gRPC, em, o responde a eventos asíncronos a través de, no sé, mecanismos de colas o de notificaciones, pero que también tiene su propio almacenamiento de datos, independiente de cuál sea, no importa si es una base de datos relacional, una base de datos no relacional, llave de valor, una base de datos documental, no sé, independiente de cuál es ese repositorio de datos, em, todo está contenido como una sola unidad. O sea, es decir, todo hace parte, estos diferentes componentes hacen parte de ese microservicio y están aislados de los demás. Entonces, tradicionalmente, como lo veíamos, el abordaje tradicional de múltiples capas lógicas, pero no separaciones físicas, o aunque haya separaciones físicas altamente acoplados, entonces el nivel web, digamos que expone unas funcionalidades que dependen del nivel de servicio, y ese nivel de servicio depende también de los servicios de caché y los servicios de almacenamiento. Normalmente en las aplicaciones, los servicios de almacenamiento tienen una base de datos en donde están todos los datos de la aplicación, independiente de que múltiples servicios funcionalmente independientes eh, utilicen ese repositorio compartido. Entonces, ahí tenemos esos problemas de dependencia, de dependencia del esquema de datos, de dependencias de tecnología. Generalmente, en una aplicación tradicional, las tecnologías que se utilizan son homogéneas, es la misma para el nivel de servicios, la misma para el nivel de caché, independiente de qué funcionalidad estemos implementando, y lo mismo en la capa web o en la capa móvil. Entonces, eso es una característica tradicional de las aplicaciones. Cuando se aborda una aproximación de microservicios, es un poco diferente, y básicamente el estado y la relación entre los servicios es totalmente separada. Es decir, los clientes, ya sea una aplicación web, una interfaz web o una interfaz móvil, accede a los servicios a través de unas APIs, y cada servicio mantiene su propio estado y su almacenamiento de datos. Entonces puede ser un microservicio que tiene una base de datos relacional, otro que tiene una base de datos llave de valor, uno que tiene un estado en memoria, eh, en fin, diferentes aproximaciones, y todos son microservicios de la misma aplicación, pero cada uno tiene sus datos, cada uno tiene su API, y esas APIs son consumidas por los múltiples clientes y entre los servicios eventualmente. Dependiendo de la arquitectura, pues ahí pueden haber llamados entre los servicios. Y ahí entonces empezamos a ver cosas como la siguiente, que las aplicaciones terminan siendo composiciones entre diferentes servicios. Entonces hay un servicio de composición que se encarga del menú y el header de la página, otro de la sección, otro del menú
de productos, otro del preview de los productos, otro de las listas de recomendaciones, otro de los ítems de otras secciones, otro del footer, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada parte de esa interfaz gráfica compuesta la atiende un servicio independiente, que a su vez tiene sus repositorios de datos propios e interactúa con otros servicios a través de interfaces, ya sean REST o interfaces asíncronas de mensajes. Entonces, vamos a ver algunas de las tecnologías que se utilizan con cada uno de ellos, con los contenedores y con los microservicios y ver un poco las diferencias. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva de tecnologías asociadas a la containerización, primero, uno de los más importantes son los motores de contenedores. El más conocido y que es más popular hoy en día es Docker, pero hay otros como Runc o Containerd que proveen funcionalidades muy similares, que en algunos casos son intercambiables las tecnologías en un ambiente de ejecución de contenedores. También están los registros. Entonces, el registro básicamente es el sitio donde nosotros colocamos las imágenes para poder ser tomadas y utilizadas en ejecución. Entonces, como ese catálogo de imágenes de contenedores que nos van a permitir en tiempo de ejecución crear esos contenedores. Y para esa ejecución, entonces están los orquestadores de contenedores. Entonces está SS, Elastic Container Service, EKS, Elastic Kubernetes Service. Está también ROSA o Red Hat OpenShift en AWS, son tres modelos diferentes de orquestación de contenedores. ¿Qué es la orquestación? Es todo lo que se hace la gestión del ciclo de vida de los contenedores, cómo se instancia, cómo se despliega, cómo se balancea la carga, cuándo se destruye, cómo almacena de forma persistente la información. Todo eso se define a través de la orquestación de los contenedores. También, pues, en dónde corro esos contenedores. Entonces, servicios como Fargate, que es servicio serverless, sin máquinas para desplegar y ejecutar contenedores. S2, instancias, máquinas virtuales donde puedo correr los contenedores, AppRunner, un servicio para ejecutar aplicaciones contenerizadas directamente desde una imagen, o Elastic Beanstalk también nos provee un ambiente administrado para ejecutar aplicaciones también, pues en diferentes tecnologías, incluyendo contenedores. Otras herramientas también que se tienen para poder trabajar con contenedores, App to Container, que nos permite simplificar ese proceso de empaquetar una aplicación, Copilot, que nos permite tener más detalle de la ejecución de los contenedores, conectarnos al runtime del contenedor. Y ahora vamos a ver algunas de las tecnologías que se utilizan normalmente para implementar microservicios. Ya vimos que el microservicio es un concepto más lógico que de tecnología específica, porque hay muchas formas de implementar ese concepto. Entonces, en las tecnologías asociadas a microservicios están, por ejemplo, los que nos permiten exponer APIs, como API Gateway, CloudFront, los balanceadores de carga, ELBs, NLBs, son algunos de los servicios que nos permiten exponer esas APIs. Otros que tienen que ver con la ejecución de los microservicios. Yo puedo crear microservicios con diferentes tecnologías, incluyendo las tecnologías de contenedores. Yo podría decir, bueno, quiero que cada microservicio se empaquete y despliegue como un contenedor. Eso es una forma de hacerlo. Pero también puedo usar otros servicios como Lambda, como el Serverless Application Model, que básicamente lo que nos permite es construir aplicaciones, construir y desplegar aplicaciones serverless, perdón, desde una especificación de infraestructura como código. Entonces, SAM lo que nos permite es decir, miren, mi aplicación serverless va a tener unas funciones Lambda en las cuales corre la lógica y van a estar expuestas a través de una API Gateway y el repositorio de datos va a ser una base de datos, una tabla Dynamo o unas tablas Dynamo. Eso nos permite hacer SAM, Serverless Application Model.
Fargate, ya lo mencionábamos, los step functions que nos permiten definir workflows de funciones lambda para cumplir una función más compleja, una funcionalidad más compleja a partir de la composición de flujos a través de funciones lambda. S2, SS, KS, que ya los mencionamos. También tenemos App Mesh, que nos permite, nos funciona como un directorio de aplicaciones o directorio de servicios, si lo quisiéramos como microservicios. SQS para notificación, para mensajes de eventos, mensajes asíncronos entre servicios, SNS para notificaciones, también mensajes asíncronos entre microservicios, EventBridge, el gestionador de eventos que nos permite crear buses de eventos a los cuales los servicios se pueden suscribir para saber qué está pasando con los otros servicios y actualizar su modelo de datos de manera consistente. Amazon MQ, MSK, tecnologías de colas de mensaje, tecnología de Kafka administrado, Kinesis Data Stream, flujos de datos, algunas de esas tecnologías, data stores, todos los modelos de base de datos que tenemos disponibles en la nube relacional con RDS, Dynamo con llave de valor, DocumentDB, bases de datos documentales, TimeStream, em, para series de tiempo, cualquier repositorio de datos podemos utilizarlo si empata con la necesidad de negocio que tenemos en ese microservicio. Entonces, viendo esto, pues aquí vemos dónde encaja los contenedores como una tecnología en la cual yo puedo desplegar microservicios, pero no significa que contenedores sean microservicios, ni al revés. ¿Sí? Es claramente, yo puedo usar la tecnología de contenedores para diseñar y desplegar mis microservicios, pero no son lo mismo contenedores y microservicios. Recuerden, esa es la máxima de esta sesión, no son lo mismo. Ahora quiero enfocarme en que veamos algunos de los principios y patrones de arquitectura para microservicios para que entendamos un poco mejor eh, ese concepto que muchas veces, como lo digo, eh, los equipos lo confunden y pues quisiera ayudarles a tener una claridad mayor al respecto. Entonces, el primer principio de microservicios es que un microservicio solo depende de las APIs públicas de otro microservicio. Es decir, no podemos conocer los detalles internos del microservicio cuando hay dependencias entre sí. El API es ese contrato público que un microservicio expone y que básicamente dice qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede entregar, qué es lo que puede modificar y ya. No en los detalles internos, por ejemplo. Si un servicio para interactuar con otro tuviera que ir a la fuente de datos, al repositorio de datos de ese segundo servicio, ahí ya estamos hablando de que esto no son microservicios. ¿Por qué? Porque hay una dependencia fuerte entre un modelo de datos del uno y el del otro. Entonces, esto ya rompe el concepto de microservicio. Los microservicios como concepto son aislados en toda su estructura y solo se relacionan a través de sus APIs públicas o a través de eventos asíncronos que ya lo vamos a ver más adelante. También un segundo principio importantísimo es utilicemos la herramienta adecuada para la tarea. ¿Y esto qué significa? Que si un servicio requiere, por ejemplo, o para un servicio específico, identificamos que el modelo de datos más adecuado es una base de datos de grafos, entonces pues usemos esa base de datos de grafos en ese microservicio. Así en los otros servicios se utilice una base de datos relacional o una base de datos ya de valor. No importa, esos son esos otros servicios. Pero nuestro servicio va a sacar el mayor provecho de una base de datos de grafos, entonces utilicemos esa tecnología. Entonces aquí hablamos de la persistencia políglota, es decir, que podemos tener múltiples modelos de persistencia en los servicios de una misma aplicación, ¿sí? No importa, está bien, porque están aislados entre sí, no dependen entre sí. Esta aplicación, este servicio depende
de esta mecanismo de persistencia. Esta otra depende de, en este caso, SQL o bases de datos relacionales. Está Dynamo, bases de datos Java Valor. En esta Mongo, bases de datos documentales, ¿sí? Persistencia políglota. Y lo mismo aplica para los frameworks o lenguajes que utilizamos para construir estos microservicios. Usemos la herramienta adecuada. Si, por ejemplo, para un servicio particular vemos que algún lenguaje de .NET Core es más adecuado a un C Sharp, soporta mejor la sintaxis o lo que queremos hacer, pues utilicemos ese lenguaje. Si por el contrario es mejor con Java y porque tenemos unas librerías que nos simplifican esa tarea, bueno, entonces usemos Java en ese otro microservicio. O si preferimos TypeScript o JavaScript como lenguaje por también, pueden ser, muchas veces son las librerías o las herramientas conexas las que nos ayudan a determinar cuál sería el mejor lenguaje para utilizar en una aplicación o en un servicio. Entonces, usemos em, la tecnología correcta para la tarea. ¿Sí? Importantísimo este principio. Eh, un tercer principio es poner la seguridad a fondo, es asegurar los microservicios en todo nivel, defendernos en profundidad, en la red, en los servidores o la infraestructura donde desplegamos, los contenedores, la misma aplicación, si es que tenemos contenedores, pues asegurar, proteger esos contenedores, la lógica misma de la aplicación. Entonces, eh, cosas que nos ayudan en la puerta de entrada, los gateways, los web application firewalls, que nos protegen el input que llega a nuestras aplicaciones, a nuestros servicios, protegerlos también a través de throttling, que es el throttling, es básicamente una forma de controlar la, la carga que llega o que se atiende en los servicios para que no se desborde, porque también a veces la negación del servicio se da por desborde de capacidad. Tener claridad en la autenticación y autorización, entonces de los clientes de los servicios, entre los API gateways, cómo utilizar tokens de autenticación y autorización entre servicios. Es importantísimo entenderlo. Y también la gestión de secretos, cómo guardo los parámetros que son sensibles dentro de mis microservicios. No los guardo en el código, no los guardo en el repositorio de datos, los debo guardar en un repositorio seguro, Secret Manager, por ejemplo, o en algún repositorio en el cual no tenga acceso cualquiera, pero siga siendo útil, ¿no? Otro principio importante en el diseño de microservicios es ser buen ciudadano. ¿Qué significa ser buen ciudadano? Es poder tener clara definición de los SLAs y respetarlos. Entonces, si este microservicio solo responde 50 transacciones por segundo, eh, pues mantengamos ese límite, ese SLA. Entonces, no vamos a pedirle 100 transacciones por segundo. ¿Sí? Porque ya el servicio pues está definiéndome de qué es capaz. Entonces yo debería diseñar mi aplicación para que esa dependencia con ese servicio pues no consuma más del SLA que me va a garantizar. Otro punto es tener instrumentado de manera adecuada todo nuestro código de nuestros microservicios. Entonces, para poder monitorearlo, ¿no? Entonces tener las métricas adecuadas, tener los logs adecuados, tener los traces distribuidos entre los diferentes componentes de los servicios y poder saber, tener mecanismos para poder diagnosticar situaciones no esperadas dentro de la ejecución de los servicios y tener un mecanismo claro y efectivo de configuración, como dónde almaceno los secretos y esos parámetros de forma, uno, segura y eficiente. Ah, otro concepto importante que hace parte del buen diseño de servicios, de microservicios, es definir si mi comunicación es síncrona o asíncrona. Cuando una Cuando los servicios utilizan comunicación síncrona, es decir, que hago una llamada y estoy esperando a que ese microservicio me responda, pues añado ciertos
potenciales riesgos dentro de mi aplicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos que, digamos, esta aplicación hace un llamado a este servicio, la dependencia uno, y este depende de la dependencia 2 y depende de la dependencia 3 y a su vez el 2 depende del 3 y el 3 depende del 4 y el 4 depende del 5 y el 5 depende del 6. Imagínense el caso en que se cayera alguno de estos servicios como el 3. Del 3 dependen múltiples componentes. El componente uno, el 7, el 8, no, el 1, el 7, el 2 y la aplicación directamente. Entonces, si no está disponible, pues esto va a fallar en una llamada síncrona. El servicio me quedo esperando y no va a responder. Entonces, los llamados, la comunicación asíncrona, pues lo que busca es minimizar un poco el impacto de esa no disponibilidad. Y es decir, en vez de hacer llamados síncronos, llamados que sean una dependencia directa en ejecución, básicamente lo que yo debería hacer es usar una aproximación, por ejemplo, a través de mensajes, y es decir, que cuando un servicio necesita de otro, manda un mensaje a ese otro servicio y ese otro servicio responde con un mensaje cuando tenga el resultado de lo que se le pidió. Entonces, básicamente lo que hace el servicio es enviar una serie de mensajes y esperar la respuesta a los mensajes de forma asíncrona. Entonces, cuando ya terminan es que se entrega una respuesta. U otra aproximación es la invocación asíncrona a través de polling. ¿Qué es el polling? En vez de ser notificado por una respuesta, es estar preguntando si ya está la respuesta. Entonces, señor servicio, ¿ya terminó? Sí, no. Señor servicio, ¿ya terminó? No, no he terminado. Señor servicio, ¿ya terminó? No, no he terminado. Señor servicio, ¿ya terminó? Sí, ya terminé. Tome la respuesta. Ok, aquí tengo la respuesta. Entonces, esa es otra forma de hacer ejecución asíncrona de tal manera que quitemos un poco las dependencias entre los servicios. De hecho, el mejor mecanismo para hacerlo es también a través de eventos, porque los eventos son totalmente asíncronos. Entonces, por ejemplo, tenemos el servicio de el perfil de usuarios. Y el perfil de usuario, por ejemplo, tiene la información de la dirección de un usuario, la dirección física. Entonces, supongamos que en ese servicio yo, el usuario, estoy modificando mi dirección. Eso pasa en el repositorio de datos del servicio de perfiles de usuarios. Pero probablemente una modificación en la dirección de un usuario puede afectar otros servicios, por ejemplo, el servicio del carrito de compras o el servicio de órdenes, que si yo actualicé mi dirección, pues debería actualizar la orden que todavía no se ha enviado a, a delivery. Entonces, se genera un evento que se manda a un bus de eventos en el cual están suscritos los servicios a los cuales les importa recibir ese evento. Entonces, si cambia la dirección o cambia el perfil del usuario, este servicio se suscribe porque necesita saber si cambió. Lo mismo este otro. Entonces aquí fíjense que este servicio no sabe que algo toca modificar allá en el servicio de carrito de compras o que algo toca cambiar en el servicio de órdenes. Simplemente dice, aquí cambió algo. Y el que está interesado en saber que eso cambió, se suscribe y toma las acciones necesarias. De esa manera, no tenemos dependencias encadenadas. Eso es una de las formas más fuertes, más adecuadas, más funcionales de desacoplar microservicios. Otro de las prácticas de diseño y recomendaciones en la invocación de APIs, en la invocación de microservicios es la utilización de API Gateway. Un API Gateway es esa puerta de entrada para todas las invocaciones a un conjunto de servicios. Entonces, el API Gateway básicamente se encarga de controlar, por ejemplo, el throttling, la cantidad de requests que va hacia un destino, de enrutar hacia la implementación correcta
Entonces el servicio de identidad pues tiene una URL o está implementado, por ejemplo, con una lambda, mientras que el de catálogo está en un contenedor, mientras que el de órdenes está en un clúster de S2, mientras que el de carrito de compras está en una aplicación SAM y este de marketing está en un servicio on-premise, una máquina on-premise, por ejemplo. En fin, eso, en vez de que el cliente tenga que saber dónde están todos los servicios, pues solo llama a un endpoint que sería el API Gateway y el API Gateway se encarga de distribuir y enrutar esas solicitudes al proveedor específico del servicio. Otro de los principios y recomendaciones de diseño de microservicios y la última que vamos a mencionar el día de hoy es tener alta visibilidad del estado, de la disponibilidad de los servicios, poder monitorear la salud del mismo fácilmente de tal manera que podamos tomar acciones en runtime. Entonces, debemos considerar las herramientas como los canaries o algún mecanismo de trazabilidad de disponibilidad en un endpoint específico de los servicios, de tal manera que podamos reaccionar idealmente automático con la remediación o la recuperación de un servicio que no esté disponible por X o Y razón. Entonces, eso es, digamos, otro de los principios importantes que deberíamos tener en el diseño y construcción de nuestros microservicios. Entonces, ya para cerrar, pues quisiera como resumir los puntos más importantes que tratamos el día de hoy pues los conceptos principales que quiero que se lleven con ustedes y que pues los apliquen y los aprovechen. Entonces, recordemos, contenedores, un mecanismo estandarizado de empaquetado y despliegue de aplicaciones. Los microservicios son una aproximación arquitectónica para el software. Los microservicios no son lo mismo que contenedores. Eh, Se pueden utilizar en conjunto. Hay tecnologías que nos permiten, pues nos facilitan su implementación. Es decir, yo puedo implementar microservicios a través de contenedores. eh, Eso lo puedo hacer. Normalmente, transicionar a una arquitectura de microservicios significa rearquitectar el software. No es así, no es trivial como clic derecho me pasé a microservicios, ¿no? Realmente tiende a requerir una rearquitectura, los microservicios. Eh, los contenedores, yo los puedo utilizar, como les decía, para empaquetar y desplegar mis aplicaciones. Y es una forma también en la cual, pues, en aplicaciones legacy yo las puedo empaquetar a través de contenedores y puedo ser más flexible en la forma en que se ejecuta. Entonces, a diferencia de las máquinas físicas o las máquinas virtuales en las que corrían tradicionalmente las aplicaciones, también al empaquetarla, toda la aplicación dentro de un contenedor, también estoy dándole más espacios de ejecución. Como vimos las tecnologías, podemos ejecutarla con un orquestador de KS, con SS, o con AppRunner, en Fargate. Digamos que es una forma diferente de ejecutar también una aplicación legacy, pero pues con una tecnología más moderna. Pero no quiere decir que porque contener IC estoy usando microservicios. Ese es el punto importante de esta sesión. Entonces, pues no me queda más sino agradecerles a toda esta audiencia que veo que vienen de múltiples geografías: Colombia, Chile, México, Perú, Argentina, veo, Venezuela, Estados Unidos. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias por esa atención y espero poderles haber aclarado estos conceptos y aportado a su crecimiento en las tecnologías asociadas a la nube. Muchísimas gracias y que estén muy bien.